Porque la vida siempre nos lleva por nuevos caminos. Esto es Territorios, con Brenda Galicia, por Código 21. 12 del día con 11 minutos, continuamos en Territorios y vamos a platicar ahora sobre este tema del regreso a clases y pues cuál es el reto, por supuesto, de tenerlo. Ya hablamos, reto para los papás, reto para los estudiantes, reto para todo el mundo, porque al final de cuentas es un tema de cómo me adapto a lo nuevo. Y vamos a hablar con nuestra invitada del día de hoy para que podamos hablar sobre estos temas, por supuesto. De la Sociedad Psicoanalítica de México nos acompaña la psicoanalista Elena Cañizo y vamos a platicar sobre el tema de regreso a clases, cambios y desafíos. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Brenda, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme. Gracias. A ver, ¿por qué la elección de este tema? Pues mira, creo que como capitalino todo el mundo vivimos el regreso a clases, ya sea que tengamos hijos o no. Lo vivimos en el tráfico, en la vialidad, en la logística. Y bueno, además considero que es muy importante tocar el tema por el sentido y la función social que tiene la escuela para nosotros ya cuando fuimos niños y para nosotros adultos, todo lo que pudimos aprender y llevar a cabo en nuestros trabajos posteriormente de esta etapa vital de la vida. Ok, a ver, ¿cómo entonces creamos esto? Mira, todo el mundo sabemos que la escuela es la escuela, ¿no? Y que la educación pues nos forma en distintas áreas, desde el tema profesional hasta varios temas de actitudes, de disciplina y demás. Pero desde lo psicológico, ¿cómo nos forma la escuela? Pues sí, es muy importante. La escuela es justo ese primer lugar al que llegamos como niños, donde tenemos la oportunidad de vivir nuestro espacio sin nuestros papás y aprender ahí habilidades sociales, habilidades intelectuales, destrezas físicas, un sinfín de habilidades y cualidades que nos va a llevar toda la vida perfeccionar, aprender, mejorar y que toda la vida las vamos a usar. Uh-huh. Ok, entonces una vez que ya entendimos esta parte, ¿cuáles son los retos primeros a los cuales nos enfrentamos cuando entramos a estos lugares? Pues mira, cuando somos pequeños y vamos a preescolar, pues el mayor reto es la ansiedad de separación, ¿no? Es la primera vez que tomamos distancia de nuestras figuras primordiales de cuidado, ¿no? Papá, mamá, abuelitos, quien sea el responsable de cuidarnos. Y es ahí donde tenemos que empezar a aprender justo a socializar entre pares, a seguir indicaciones de las maestras, a tener mayor tiempo de atención, un sinfín de cualidades de neurodesarrollo también, sociales y de todo tipo. Entonces eso es en preescolar. En la primaria, ya cuando llegan a esta etapa que los niños muy emocionados dicen que van a la escuela grande, justo aquí se da en un periodo de la vida que se conoce psicoanalíticamente como la latencia, que es este periodo entre la temprana infancia y antes de la adolescencia o la pubertad. Justo en esta etapa de la vida, el gran reto es desarrollar todas aquellas habilidades sociales, darnos cuenta para qué somos buenos, qué nos gusta, qué no nos gusta, si soy mejor en matemáticas, si soy mejor en el deporte, etcétera, ¿no? Entonces la primaria es justo todos estos 6 años de empezar a desarrollar eso. Ya al final de la primaria empieza la pubertad y es previo a la secundaria. ¿Qué pasa ahí, no? En primaria alta ya empieza también el tema de roles y manejo de modelado, ¿no? De la personalidad a través de los pares, ¿no? ¿Qué hace mi amigo? Empiezo a preponderar más. ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Qué hacen ellos? A lo que me empiezan a decir mis papás. Y esto ya se ve claramente en la secundaria. Uh-huh. En la secundaria, la socialización, diríamos que es de lo más importante que pasa. Y esto, bueno, se vio muy afectado en la pandemia, ya lo hablaremos después, pero socializar en esa etapa es vital, porque ahí aprendemos muchas pautas de identificación con nuestros maestros y con nuestros compañeros, ¿no? Uh-huh. Posteriormente ya llegamos a la prepa, ya está más calmada toda la parte adolescente, y en la prepa uno empieza a tener visión de qué metas quieres, ¿no? Cómo planeas tu vida en un futuro, ya empieza esta parte de hay que escoger
¿Qué vas a estudiar? ¿Vas a estudiar o no vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Y la prepa va siendo por eso se llama preparatoria, ¿no? Nos va preparando justo para esa salida como hacia la adultez, y lo pongo entre comillas, ¿no? Que ya representaría elegir una identidad profesional. Ya en la universidad elegimos, pues, ¿qué quiero hacer, no? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Si es que estudio algo universitario o decido no estudiarlo y me voy por otro lado, ¿no? ¿Estamos preparados para elegir carrera? O sea, psicológicamente a esa edad estamos preparados para elegir lo que queremos hacer toda la vida. No. ¿Por qué? Porque la identidad no es fija. Uh-huh. La identidad la vamos construyendo desde pequeñitos hasta ya muy grandes, ¿no? Justo en la adolescencia es ese periodo crítico donde la identidad es el gran logro del adolescente. Uh-huh. Al acabar la adolescencia uno sabe más o menos quién soy, ¿no? ¿Quién soy y en qué soy distinto de mi amiguito, uh-huh, de mi amigo, de mi compañero? Pero aún así todavía no está solidificada esa identidad, le vamos a ir agregando más cosas a lo largo de toda la vida. Entonces llega un momento de elegir algo y uno elige con sus herramientas lo mejor que cree que va a hacer, ¿no? Sí. Yo creo que pues la armo por aquí, a ver si sí. Pero finalmente nuestra identidad se sigue desarrollando durante la universidad, posterior a la universidad, y bueno, el caso es que mucha gente acaba trabajando en cosas que no estudió, ¿no? Uh-huh. También es una realidad. O que no les gustan, también los que tienen trabajos que nada más están esperando el viernes. Yo lo espero porque quiero descansar, pero a mí mi trabajo me encanta, pero hay gente que conozco que no le gusta su trabajo. Sí, la identidad profesional es una gran parte también de nuestra identidad y a veces coincide con lo que hacemos o no, ¿no? Puede haber este deseo de decir, ay, bueno, estudié esto, me dedico a esto porque me deja dinero, pero mi sueño sería hacer otra cosa totalmente. Entonces, bueno, no nuestro trabajo define nuestra identidad, pero lo deseable sería que hagamos algo que nos llene en cierto sentido estos ideales o estas metas que tenemos para nosotros. Yéndonos entonces al principio, que nos habló, doctora, de cómo son los procesos más importantes que se generan desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, ¿cuál podría ser como un hilo conductor que una todas estas momentos de nuestras historias de desarrollo humano o de personal y también de enfrentamiento con la escuela? La palabra que se me ocurre que podría ser el hilo conductor es adaptación, ¿no? Constantemente nos tenemos que adaptar a lo que se nos presenta en la escuela. Puede ser que los maestros que nos tocaron no nos encantan, puede ser que no me tocó con mi mejor amiga, entonces tengo que hacer nuevos amigos. Viene una materia nueva, tengo que aprender de química, física ahora y yo no sabía eso. O sea, constantemente nos adaptamos. En la universidad uno se sigue adaptando. En el trabajo uno se sigue adaptando. Entonces, creo que es como un hilo conductor de la vida, pero si resumiéramos también en la escuela sería la adaptación. Uh-huh. Ok. Entonces, bueno, la adaptación. ¿Qué tan complejo es adaptarse de más niños a más adultos? ¿Es verdad que nos cuesta más trabajo adaptarnos de adultos que cuando somos niños? Pues mira, depende a qué nos tenemos que adaptar. Y una de las cosas es justo, se vio, por ejemplo, el nivel de adaptación de los niños en la pandemia, ¿no? El nivel de adaptación de las instituciones en la pandemia, por ejemplo, las escuelas se adaptaron a trasladarse a un formato virtual y los niños se adaptaron a socializar virtualmente, a tomar sus clases virtualmente y eran unos maestros del manejo de Zoom, de Teams, de lo que fuera. Ellos emprendieron a hacer amiguitos a través de lo virtual. A los adultos nos cuesta un poco más porque ya tenemos formadas muchas más características de nuestra personalidad, ¿no? Ya sabemos mucho más quiénes somos, ya sabemos más qué queremos y luego que te lo cambien dices, oye, espérame tantito, a mí no me gusta así, ¿no? Que es finalmente lo que hacemos en una terapia. Tenemos que, como adultos, identificar qué está pasando y que si nos conviene o no cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, los niños tienen mucha capacidad de adaptación, los adolescentes también, que hay que reconocer a los adolescentes en la pandemia, cómo lo vivieron,
pero sí la adaptación y, por ejemplo, al cambio de volver a la presencialidad, ese fue otro reto para todos, ¿no? Adultos que no querían regresar del home office, que ya estaban muy contentos y más entendiéndolo en esta ciudad tan compleja. Y también los chicos que vivieron, por ejemplo, virtualmente toda su secundaria, ¿no? Que les dio tiempo de eso y se perdieron ciertos ritos de paso, como son una graduación, que nos da este cierre y el inicio a una nueva etapa. Mucha gente perdió, muchos niños perdieron su graduación de kinder, de primaria, de secundaria. Es importante eso, doctora, porque a mí eso de que bailen vals, y ay no, a mí me da no sé qué. Yo me acuerdo que en mis épocas no había nada de eso y no crecí traumada, pero ahora veo que se hace de todo. Es más, el año pasado que mi hijo se graduó, o hace 2 años que mi hijo se graduó de preescolar, pagamos un boleto de 1,000 pesos en un salón de fiestas. Ni siquiera fue lo que yo pagué en mi graduación de universidad. Y luego, por ejemplo, el año pasado, que cierre de primero de primaria. Entiendo que de la generación de mis hijos hay muchos hijos únicos, que creo que es lo que está pasando, y que los papás como que quieren hacer todo especial para ese hijo único porque es el único que van a tener en su vida. Y entonces como que lo quieren resguardar todo y hacer un momento épico. Pero sí impacta. Mira, la manifestación social es una fiesta, pero el ritual de paso es justo esto que se hacen a lo mejor hasta internamente en el salón, despedirte de los amigos, el decir, bueno, ya no vamos a estar juntos, ya me voy a otra escuela, ya me cambio de lugar, ya voy a tener otro formato. Eso es lo vital, ¿no? La parte del ritual de pasar. Ya si es una fiestota con música y todo, ya eso es extra. Eso es la parte social, que nos encanta echar la casa por la ventana a los mexicanos y hacemos fiesta de todo, ¿no? Uh-huh. Pero el ritual para tú poder pasar, el despedirte, el darle cierre, eso sí es importante. O sea, el que puedan tener ellos con su docente, que los prepare emotivamente, porque sí salen tristes, ¿no? O sea, están listos para ser más grandes, porque yo sí veo que mi hijo anda de que ya le urge ser grande, pero en la práctica extraña que lo traten como niño chiquito, ¿no? O sea, como que ya no se siente tan especial porque ya no juegan tanto con él, porque ya no puede llevar juguetes, porque ya le prohíben más cosas. Veo que se contraponen muchas cosas ahí. Sí, que es bien interesante esto que comentas, Brenda, porque al final son partes donde uno cierra una etapa, entra a otra con muchas expectativas y emoción, o a veces no tanta, pero estas cosas que se extrañan, por ejemplo en el kinder, poder llevar tu juguete y eso, los niños lo van a extrañar y puede haber ciertas regresiones ante el cambio que empiezan a decir, no, yo quiero tal, no, yo quiero mi escuelita, yo quiero a mi miss tal, que era tan cariñosa, o de primaria a secundaria igual, ¿no? No, yo ya no quiero estar aquí, son muchas materias, son muchos profesores, yo prefería a mi miss fulanita y sutanita, 2 misses y se acabó, ¿no? Entonces puede haber regresiones cuando empezamos algo nuevo, y como adulto también. No solamente los niños se regresionan, también ¿no? Quiero a mi jefe anterior, a mis compañeros del trabajo. También se da, quiero ¿verdad? Mi home office y no quiero ir a la oficina. Y actualmente muchos adultos han padecido el regresar a la oficina, ¿no? Esto es interesante y creo que también se lleva en la infancia, doctora. Nos mandaron un correo a todos los papás de la escuela porque si al niño no le gustaba el salón de clases, inmediatamente la mamá iba y cámbiamelo de salón con sus amiguitos. Y entonces la escuela se veía forzada a cambiar de salón. Y entonces el año pasado yo sí me di cuenta que hubo muchos cambios de grupos de niños, de que estaban en un salón y luego ya los habían cambiado al otro. Y luego me enteraba que había sido por petición de las mamás. Y entonces ahora nos mandaron a todos un correo y nos dijeron, no va a haber cambio de grupo. Tus hijos tienen que aprender a adaptarse. Sí. O más bien yo era como de, ¿y ustedes también? Y tienen que aprender de la frustración. O sea, así decía él. Entiendo que no son las mejores palabras, pero creo que es lo mejor para decirnos, no hay manera. O sea, también esto es parte de ¿qué pasa cuando nosotros como papás, el niño nos dice, ya no quiero ir a este lugar? Y entonces nosotros vamos y, no, cámbiamelo, pero porque yo estoy pagando me lo cambia, porque a veces así somos, ¿no? Y más si son nuestros hijos, pues los protegemos más. ¿Cómo esto se
vislumbra de adulto? O sea, a un adulto a un niño que le protegieron de todo, que lo cuidaron de todo y que en el momento que se sentía como, ay, ya no quiero estar aquí, vámonos, ¿cómo se traslada a ser adulto? Sí, justamente es esta parte social donde uno aprende en la escuela que posteriormente lo vas a usar toda la vida. O sea, si tú a un niño le evitas la frustración de que las cosas no son como siempre quiere, vas quitando la palabra sería como omnipotencia de pensar, lo pienso y lo quiero y se va a dar. Y la vida no es así. Y lo comprobamos diariamente, ¿no? Todo el mundo pensamos una cosa y no se da así. Entonces, en la escuela, las figuras de autoridad, tanto para nosotros papás como para los niños, son figuras de autoridad que ahí ponemos y muchas veces les ponemos a ellos conflictos que ni son con ellos y nosotros vamos y nos peleamos y tal misa es de lo peor y no sabemos si es de lo peor o no, porque estamos depositándole a las autoridades del colegio un sinfín de conflictos que uno trae. Entonces, bueno, me imagino que la autoridad escolar dijo, pues pongo un freno y frústrense, incluidos papás, ¿no? Sí. Porque sí, o sea, si tú le dices a tu hijo, no, te cambio y que vaya con tu amiguito, ¿qué pasará el día de mañana? Sale a un trabajo y no le cae bien su compañero de trabajo. ¿Va a dejar el trabajo por eso? ¿Qué va a pasar? Las cosas no son como nosotros queremos, tenemos que tolerar la frustración y movernos, porque la frustración al final nos mueve, no es mala. Nos mueve a, no estoy con mi amigo favorito, pues tengo que conocer gente o me voy a quedar aquí sin trabajar, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezo a hablarle a uno, empiezo a hablarle a otro y empiezo a hacer algo para cambiar eso. Entonces la frustración nos mueve. Así le pasó a mi hijo. Habían hecho unas listas iniciales, le tocaba con su mejor amigo y resulta que lo movieron y ya me dijo, mamá, dile a la mamá de fulanito que lo cambie de otra vez conmigo. Y yo, no, pues te tocará hacer más amigos. Dije, ni modo, sí. O sea, tiene herramientas y si no, o sea, sé que las tiene porque es muy sociable, pero si no las tuviera, que las trabaje, porque prefiero que lo trabaje ahorita a después de grande, ¿no? Sí, y es esta flexibilidad que uno también como adulto tiene que transmitirle a los niños, ¿no? Que no van a ser las condiciones que uno esperaba, pero te tienes que flexibilizar y adaptar a lo que nos den, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, doctora, con los que crecimos yo estudié en un colegio de monjitas y antes como que no había tanta escuela particular y habían poquitos grupos. Yo me acuerdo que éramos pocos niños. Bueno, en mi caso eran niñas. O sea, yo no conocí estudiar con varones hasta la prepa. O sea, me acuerdo de mi primer día de clases con hombres y yo, ¡ay, un hombre! O sea, nunca había estudiado con un hombre, ¿no? O sea, y hasta me acuerdo que me les quedaba viendo como mucho porque para mí era nuevo. Siempre viví en un entorno de niñas, ¿no? Pero yo me acuerdo que a mí nunca me movieron de salón, solamente una vez y hasta la secundaria, y lo platiqué hace ratito, pero siempre fue con las mismas niñas, ¿no? Si a alguien que nos esté escuchando le sucedió lo que a mí, que ni siquiera era porque mis papás lo impedían, sino por la misma estructura escolar de que con tu mismo grupo vas hasta tu mayoría de edad, o sea, te toca vivir desde prácticamente tu primera infancia hasta tu adolescencia, prácticamente pues tus 15 años. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué puede detonar? Pues mira, te tuviste que adaptar a qué era lo que había. La parte como el costo que yo vería ahí sería esto de ¿qué tal si no me llevo bien con los de mi salón, ¿no? Uh-huh. Y ya lo intenté un año, ya lo intenté el segundo y no, nada más no lo logro. No hay mucha variedad. Entonces al final ese sería como el costo de decir, pues a lo mejor no me llevo las grandes amigas, voy a sortear la escuela y pues ya veo qué logro hacer, ¿no? Yo no pasó en mi caso, pero sí hubo varias amigas mías que eran buleadas antes de que se dijera lo del bullying y no había otra manera de salirte de ahí más que te cambiaran de escuela. Sí, y entonces ahí sí es complejo porque puedes intentarlo, pero a veces no se va a dar una compatibilidad con el otro. Y no hay mucha opción. O sea, ¿te tienes que acostumbrar? Pues a veces ahí los papás intervienen y dicen, te cambio de escuela, hijita, ¿no? Porque ya vimos que nada más no. Pero pues te puedes acostumbrar o rescatar una amiguita de todas ellas o llevarte con alguien de otro año. O sea, podrías buscar una solución
pero va a ser limitada, ¿no? O sea, no hay muchas opciones ahí. Bueno, a ver, doctora, y entonces esto también se puede ver cuando cambiamos de trabajo o cuando corren a un amigo o cuando el amigo se despide y se cambia, ¿no? Esto también se manifiesta en adultos. Sí, porque es el entrenamiento para la vida adulta, ¿no? La escuela. O sea, al final de cuentas ahí aprendemos a socializar, a exponer, a presentarnos en público, a relacionarnos con el de al lado, a ver qué tipo de amigos quieres, desamores, amores, ¿no? Conflictos, resolución de conflictos. Y todo esto en el trabajo es una continuación de la dinámica escolar. Uh-huh. Hay una autoridad, ¿no? Hay jerarquías, todos tenemos que hacer un trabajo. Si yo no hago mi trabajo, afecto al otro. O sea, al final es un sentido de comunidad también la que se forma en la escuela y en el trabajo, ¿no? ¿Qué otros retos puede detonar el regreso a clases? Por ejemplo, pensándolo desde nosotros como papás o como adultos, ¿no? Bueno, retos económicos, esa es una de las cosas que también el regreso a clases implica muchos gastos. Implica uniformes, quién lleva uniforme, tenis, zapatos, y si no lleva uniforme, pues la ropa para que vayan a la escuela. Implica libros, implica una logística. También esta parte donde las escuelas han sido parte es un engrane básico para el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué pasaba cuando no había escuelas? En la parte, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Uh-huh. No podían irse de home office los papás. ¿Quién iba a cuidar a esos niños? También la escuela es una parte del sistema que funciona. Ahí quedan los niños, ahí aprenden, se desarrollan, etcétera. Y los papás van y trabajan. Actualmente la mayoría de mamás trabajan, ¿no? Uh-huh. Fuera de casa, porque el trabajo dentro de casa es un gran trabajo, pero ahora tienen trabajos doble jornada, se le conoce, ¿no? La jornada de la casa, los hijos, la crianza y la jornada del trabajo remunerado externo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la escuela es parte del funcionamiento también social, ¿no? En ciertos países tienen horarios más extendidos para que justo los niños salgan a la misma hora que salgan los papás de trabajar. En México, pues hay opciones de buscar escuela extendida y programas así que se han hecho, o clases, y que haya un transporte que los lleve y los traiga, para que también funcionemos como sociedad. Uh-huh. Porque si no hay una parte de, pues, ¿dónde dejo a mi hijo mientras yo trabajo? Y eso pasa mucho cuando se enferma y todo tu día empiezas sí, de que pase por ¡fum! su hijo porque, uy, ¿Sí? no, y te movió todo. Y además así de que ahorita, ¿no? Sí. Y tú estás del otro lado del mundo y hay que pasar ahorita por el niño porque ya no se puede quedar. A mí me pasó, doctora, y recién la semana pasada, mi hijo iba a clases extraescolares justo para poderlo recoger porque sale a las 2 de la tarde y no hay manera. Entonces, yo así matándome para llegar al trabajo y llegué a las 2:30. O sea, porque de aquí a su escuela me puedo hacer hasta 2 horas, pero yo llegué 2:30. Y resulta que estaba llorando. Se metió al baño a llorar y él sale a las 2:10. Tampoco me tardé tanto, 20 minutos. Pero ya había en las mesitas de salida pocos niños, porque la mayoría desde las 10 para las 2 ya están formados para irse con sus niños, ¿no? Y se puso a llorar que porque dijo que yo lo había abandonado. Y entonces me dijo, es que mis amigos fulano, perengano y mengano y sutano, sus mamás llegaron por ellos temprano y tú no. Y yo, de todas las mamás, yo soy la única que trabajo. O sea, ellas trabajan en casa y yo soy la única que salgo a trabajar a las calles. Y entonces yo dije, ay, o sea, otro tema, porque esas mamás sí pueden estar puntuales y yo me tengo que medio matar para recogerlo 2:30, ¿no? Y yo sí fui muy puntual y le dije, te toqué, o sea, te tocó una mamá que trabaja en la calle, tienes otros privilegios, pero te toca esperar 20 minutos a que yo pueda pasar por ti cuando se me haga tarde. Y si no, vemos cómo le hacemos, cómo uno trabaja ese tema, porque yo veo que en las escuelas cada vez más está de que evento de no sé qué. O sea, prácticamente tu hijo va a una escuela y necesitas estar libre en las mañanas para poder asistir a
al evento de no sé qué, a la fiesta de no sé qué, en mi caso a la misa de no sé quién. O sea, hay muchos eventos que yo digo, bueno, si lo calendarizo prácticamente estaría sin trabajar todo el tiempo, ¿no? A la clase especial de no sé qué, y yo como mamá no puedo, y soy la única mamá de todas las de su salón que no van a esos eventos porque me toca trabajar, y mi hijo es el único que su papá va con él o sus abuelitos van con él, pero si él ve que todas son mamás, porque su mamá no está, ¿qué uno hace ahí, doctora? Sí, que es todo un tema porque es todo un sistema, ¿no? O sea, en México sí cada vez se puede dar mayor facilidad a las mamás o papás que tienen este tipo de situaciones escolares para que vayan, para que salgan antes, pero a veces es muy complicado. Entonces, muchas veces ahí entran figuras rescatadoras, secundarias, ¿no? Por ejemplo, los abuelitos. En México los abuelos, muchos abuelos, cuidan a sus nietos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque los papás están trabajando. O el papá o la mamá, las figuras que están trabajando fuera de casa. Entonces, ¿quién cuida a los niños en estos periodos donde a lo mejor ya la clase extraescolar pues ya fue y ya de todas formas sale 1 o 2 horas antes de que yo acabe de trabajar? Hay una teoría que se llama como generación saltada, ¿no? Donde justamente estas abuelitas que a veces no pudieron cuidar a sus propios hijos, Uh-huh. cuidan a sus nietos. ¿Por qué? Porque ya se jubilaron, ya tienen otro tiempo. Entonces, puede pasar este tipo de fenómenos, ¿no? Donde vemos mucho apoyo de los abuelitos. Pero uno, ¿cómo habla con los niños de eso, doctora? Porque de que me lo cuidan. Pero ¿cómo hacerle ver que no voy a estar ahí? O sea, y no es porque sea mala mamá, sino porque tengo que trabajar para pagar todo lo que tú necesitas. Sí, pues se habla con ellos, se puede preguntar, bueno, a ver, ¿cómo crees que te puedas sentir mejor si yo no puedo asistir? ¿Qué podemos hacer? ¿Te parece que lo grabe y lo vemos juntos aquí ya en casa, tú y yo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te parece que me hagan videollamada y yo te estoy viendo desde mi trabajo? O sea, buscar con el niño opciones donde él diga, sí me sentiría un poquito más acompañado. Uh-huh. Y sí, son situaciones de vida que los papás tenemos, múltiples, ¿no? Y pues ahí sí es una parte de adaptación y comprensión del niño que así nos tocó, ¿no? Ay, no, es que yo digo que las escuelas ya deberían de quitar todo eso, porque si no, ¿cómo uno logra pagar la colegiatura si uno prácticamente está en sus eventos de todo? Pero entonces, bueno, eso también tiene el tema de la adaptación. Pues yo creo que también ni modo, ¿no? O sea, yo sí apelo en ser clara. Por lo menos yo lo fui con mi hijo y sí no sé si no fui muy cariñosa, pero sí fui clara y le dije, a ver, yo estoy aquí, pasé por ti. No pude llegar antes. Pero eso no significa que sea una mala mamá. Llegué 20 minutos tarde por ti y no me parece justo que estés llorando diciendo que te abandoné cuando no hay manera para que tú pienses eso. Y si también, es porque las otras mamás, pues porque a mí me tocó trabajar, ¿no? Y entonces tú has sido, yo le pongo mucho el ejemplo de que a sus amigos les gusta mucho ir a nuestra casa porque tiene muchos juguetes mi hijo. Y entonces, pues yo sí le dije, a ver, todos esos juguetes que tú tienes, pues es parte de lo que hacemos nosotros, ¿no? Del privilegio que tenemos de trabajar los dos. Si no trabajara yo, pues tal vez tendrías 1/4 de los juguetes que tienes ahorita, ¿no? Entonces, balanceate. Sí, que ahí sirve mucho anticiparles, ¿no? Explicarles, mira, voy a llegar lo más pronto posible y dejarles muy claro, nunca te voy a abandonar aquí en la escuela. Siempre voy a llegar yo, o tu papá, o tus abuelos. Siempre va a llegar alguien por ti. Aunque pase un poquito más de tiempo y veas que tus amiguitos se fueron, siempre va a llegar alguien. Y avisarle, oye, hoy voy a llegar 20 minutitos tarde para que veas que no pasa nada. Y también ahí podríamos apoyarnos en las maestras, ¿no? Uh-huh. Hacer un poco de trabajo de contención, de explicarles, ahorita viene, acuérdate que dijo que hoy llegaba un poquitín tarde, pero va a llegar, no te preocupes. Y aquí estamos juntos, te puedes poner a dibujar, o sea, darle alguna opción de distracción para esperar de una mejor manera.
Es que en mi caso sería como reestructurar las dinámicas que tiene la escuela ya de entrega y recepción de alumnos. No, ahí los ponen en un patio y que jueguen mientras llegan los papás. Y no hay otros amiguitos porque, bueno, también pueden sí, pero funcionar todos ahí se de iban aprovecha. temprano. Y entonces ese día se habían ido todos, o sea, todos al mismo tiempo se fueron y él se quedó ahí solo, ¿no? Pero ni modo, pues que se adapte, doctora, ni modo, Sí. no se va a morir de eso. Mira, adaptarse y le podrías mandar ahí un cuadernillo para que dibuje o algo, o sea, alguna cosita que sí te permitan y que él solito la saque y lo haga, ¿no? Sí, yo le dije, pues conoce más gente, pues Exacto. juega con otros niños que no sean tus alumnos, Tal que no cual. sean tus amigos y ya. Ok, doctora, entonces tenemos el tema de la adaptación, tenemos el tema de nosotros como papás, pues la prevención del tema del regreso a clases, que también es otra adaptación, porque sin duda pues, son varios. ¿Qué otro se asemeja que pudiéramos hablar de retos en el momento de entrar a clases? Me pongo a pensar, tal vez muchos niños y también jóvenes o adultos les cueste ir a la escuela, después al trabajo, por algún compañero incómodo, ¿no? Y que esté el típico de, no quiero ir a la escuela, me enfermé. Y entonces ya se enferman cada cierto tiempo, ¿no? O, oye, ¿puedo hacer home office? Es que esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando no te sientes bien en un lugar, pero tienes que estar ahí? Bueno, ahí sí lo esperado sería que como adultos, si ya hay un caso de acoso escolar o bullying, intervengamos, ¿no? Sí, doctora, pero lo hablamos desde nuestro privilegio de mamás de alumnos de escuela particular. Sí. Pero en públicas no sucede esto. Incluso si los papás llegan y reportan, se queda como un simple reporte. ¿Qué hacemos? Bueno, en ese caso, muchas veces en las escuelas públicas hay mucho menos personal, pero sí tiene que haber, o lo esperado sería que hubiera algún área de psicología, al menos para meter un reporte de queja. Si no se diera, pues bueno, empezar a empoderar al niño y decir, a ver, ¿qué está pasando? Saber bien la situación, saber qué tan controlable es por él o no, porque hay situaciones que ya es un riesgo real, que ya no está en las manos del niño manejar. Entonces ahí como papás tenemos que intervenir de una forma, a veces como plantarte en la dirección, esperar que se haga algo, e incluso si ya es muy radical, bueno, ha habido ocasiones donde los retiran y los cambian de escuela, o de turno, o de algo, ¿no? Porque tendríamos que ver si el niño puede manejar la situación con sus herramientas o no. Pero ahí no lo estamos quitando, lo que decíamos al principio. O sea, si yo lo cambio es que él no lo supo manejar. Sí, pero hay de situaciones a situaciones. No es lo mismo alguien que te molesta, alguien que ya está poniendo en riesgo tu vida, tu integridad. O sea, sí hay una línea donde no es lo mismo un molestón, que ya hay un acoso escolar o un caso de bullying, que bueno, la SEP estipula que debe de haber cero tolerancia al bullying. Muy bien, eso se dice. Eso se dice, ¿no? pero operativamente ojalá pasara, no da, no ojalá se da. pasara, porque muchas veces los recursos son limitados en las escuelas públicas, o eso vimos también en pandemia. Incluso muchos niños se quedaron sin clases porque no había la posibilidad ni que fuera virtual, porque hay una realidad económica bastante importante en ese tipo de sectores de Es la que población. me voy a esto, doctora. O sea, aquí no se fomenta la violencia ni nada por el estilo. Pero, y ya en el pero está él, y a lo mejor que yo me estoy desdiciendo, pero voy a esto. Yo creo que sí es necesario aprender a poner altos en la vida. Sí. O sea, que la gente nos respete, ¿no? Y a veces darnos a respetar no siempre es por la vía más romántica y sencilla. Y por ejemplo, póngale, a este niño que lo bulearon y que inclusive la gente ha sido tirana con él, violenta con él, claramente no ha puesto un alto. Desde la familia no se le enseña, hasta aquí llegaste, o sea, hasta aquí y no lo vas a tolerar más, ¿no? O tal vez sí, pero no, tal vez hay mucho miedo, hay mucho temor, hay incluso hasta violencia y uno no está listo para vivir en esos entornos y no sabe ni siquiera cómo reaccionar. Uno lo cambia de escuela y es feliz. Pero ¿qué pasa cuando se repite? Porque desgraciadamente los patrones se repiten. A mí me pasó que una persona
pues cercana a mí tuvo bullying en la secundaria. Los papás, él nunca lo enfrentó, los papás hablaron con los maestros, creo que hasta con los papás, pero él nunca lo enfrentó. Y posteriormente lo metieron a un colegio de monjas, donde la realidad es que hay más contención y los alumnos son más tranquilos, ¿no? O sea, como que son más tranquilos, dentro de la estructura no se permite que haya tanto, pero una vez salió de esa escuela, entró a una universidad pública y otra vez fue a la jungla y le volvió a pasar lo mismo del bullying. Sí. Ahí los papás ya no pueden hacer nada porque tú ya no puedes ir a la universidad a decirle al rector que están bulleando a tu hijo, ¿no? Inclusive, si te cambias de trabajo, porque en el trabajo también hay bullying, o sea, ojalá nada más se quedaran las escuelas, pero también esto va continuando, ¿no? Y es como si jalaran un tema de bullying que históricamente va con ellos, ¿no? ¿Cómo le hacemos como papás para enseñarle a poner un alto? Sí, que ahí es una situación justo mucho más compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces estos niños que se relacionan desde esa posición donde los molestan siempre, traen ciertas cuestiones emocionales donde justo agarran y parece que lo buscan, pero ¡fum!, acaban en relaciones de este tipo. Muchas veces son niños que desde casa pueden sufrir violencia o no tener como esta posibilidad de poner un límite, de poder decir no me gusta, sí me gusta, o sea, que no se les pueda dar este chance de ellos delimitar hasta dónde. Entonces, muchas veces es más complejo, o sea, las escuelas, y eso se vio en pandemia, el alto índice de reporte de violencia hacia los niños cuando los sacan de la escuela presencial y tiene que ser virtual o estar en casa. Porque hay muchos hogares que lamentablemente hay mucha violencia y son patrones así, y en la escuela hay como un respiro de esta situación violenta en casa. Eso se vio mucho en la pandemia y empezaron a registrar índices más elevados de violencia infantil. Pero bueno, ¿qué pasa si yo tengo un buen ambiente en la casa y mi hijo constantemente se mete en estas situaciones? O lo ponen, o como lo querramos llamar. El trabajo personal, o sea, el ir y llevar a nuestros hijos a una terapia emocional a tiempo, le va a dar mucha posibilidad de ver ¿por qué no se considera capaz de poner un alto a la situación que se le presente? Muchas veces puede ser inseguridad, puede ser una autoestima baja, un sinfín de cosas que podrían estar pasándole que no logra hacer este tipo de dinámicas de límites. Entonces, bueno, se recomendaría, si fuera el caso, no es como que a la primera de cambio lo saco de la escuela, no. Lo mejor sería que se trabajara y se quedara. Así de, a ver, ¿por Pero qué como no? me dijiste que era caso extremo, hay casos extremos donde uno tiene que intervenir. No hemos sabido todo, pues de programas de la mochila segura, por ejemplo, donde se revisan mochilas porque ha habido incidentes de llevar armas a la escuela, ¿no? O sea, en un caso así, pues no te vas a esperar, ¿no? Si ya me están amenazando con un cuchillo, etcétera, o sea, hay que intervenir como adultos. Pero si es una situación moderada, pues a darle con toda la parte de fortalecerlo y entender por qué le cuesta trabajo para que no establezca relaciones así en todos lados, ¿no? Yo cuando iba en prepa 5, llegué de escuela de monjas y yo ni quería decir que iba en una escuela de monjas para que no me bullearan. Entonces me decían, ¿de qué secundaria vienes? Y yo, de una que está ahí por Tlalpan. Era lo único que decía. Y me acuerdo que la primera vez vi una pinta en el baño que decía, Brenda, te voy a romper tu... Y yo, ¿seré yo? Ah, Brenda, 458, era yo. Y yo dije, no. Y resulta que me había metido en problemas con una chica de la porra de prepa 5. O sea, no era cualquier chica, era del grupo porril de prepa 5. Porque yo le hablaba a su novio. Ay, no. Y entonces yo dije, ¿qué hago? O sea, en la escuela de monjas no... Solamente, o sea, sí habían niñas molestonas, pero nada, a mí no me molestaban, a mi hermana sí, y sí, mi hermana sí le puso el alto a una
de una manera que no voy a comentar, pero en ese momento que le puso un alto, se acabó, o sea, hasta se ganó el respeto de esa chava, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues, ¿qué hago? Y entonces me citaron, nos vemos en tales bancas a tal hora. Y dije, tengo de dos, no voy y me voy temprano, o pues, voy y me enfrento, ¿no? Y fui. Dije, ¿Cómo te fue? Pues me respetaron porque fui. O sea, yo dije, pues voy a ver a qué voy. No sabía ni a qué iba, ¿no? Nunca me había peleado con nadie. A la fecha no me he peleado con nadie. O sea, de a golpes. Porque sí enfrento cuando algo no me parece, lo menciono. Y nada más porque fui, me dijeron, pues me dieron la mano y nunca nadie viene. Y yo, ay, me salvé. Qué bueno que acabó así. Pero no todo el mundo tiene esas herramientas y capacidades para decir, voy y lo resuelvo de frente, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Que sería justo lo que se trabaja con las personas que constantemente se involucran en situaciones de abuso, ¿no? Yo no sé, o sea, mi papá a mí siempre me dijo que yo era una niña única y especial, igual a mis hermanas. Pero yo tengo hoy un hijo que de pronto siempre le digo, donde no te guste, vete, o sea, no permitas que te hagan nada. Si no te gusta, no me gusta esto que tú me haces, me voy, ¿no? Pero a veces no te hacen caso, a veces mi hijo no me hace caso y entonces, ¿qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer como papás o incluso como adultos? ¿Qué tendríamos que meternos en la cabeza para darnos a respetar o para exigir lo que parece fácil? Por ejemplo, a una amiga le pusieron unas uñas mal y entonces salió con unas uñas que parecían chicles. Y entonces yo le dije, ¿pagaste? Sí. Pero es que mira cómo me las dejaron. Y yo, pues ¿por qué no? Cuando te las estaban haciendo, no le dijiste, oye, no me está gustando, cámbiamela. O sea, ¿por qué te aguantaste todo el proceso de hacerte unas uñas que no es de media hora? Y todavía pagaste y no te gustó. O sea, y entonces me dices que me da pena decir que no me gustan las cosas o me tuve que aguantar, ya luego me las hago, pero ahí detrás viene una pena a no pronunciarte cuando algo no te está gustando. A lo mejor para mí, Brenda, porque tengo una historia de vida ruda, a lo mejor no tan ruda como otros, pero sí, tuve que aprender a la mala a pelear por mis derechos, pero no todos tienen esa visión, ¿no? O se les hace muy difícil. ¿Qué tendríamos que hacer o cómo tendríamos que educarnos o educar a nuestros hijos de qué mensajes decir y repetir para hacernos respetar? Mira, primero sería justo nosotros como papás darle esa oportunidad de que el niño ponga límites y que entendamos el límite y respetemos el límite, ¿no? Porque muchas veces, no, pero aquí en la casa, mando yo, ¿no? Y segundo, sirve mucho preguntar, involucrarlos a ellos, oye, te está pasando esto con fulanito, ¿qué se te ocurre que puedas hacer tú con que te sientas cómodo para ponerle un alto? Esto no está bien, te está haciendo daño, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué quieres tú? Porque muchas veces como papá les damos la respuesta. No, ve y dile qué tal, por cuál, o haz esto, o pégale, ¿no? Y nuestro hijo a lo mejor no es su forma de solucionar las cosas. Bueno, ¿tú qué me propones? Y con él ir peloteando la idea para que él se sienta seguro con algo que él está decidiendo para poner un alto. Y estar muy de acuerdo ahí siguiéndolo, no darle seguimiento. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo te fue? ¿Lo pudiste hacer o no? Y lo mejor sería intentar que ellos resuelvan antes de nosotros intervenir, ¿no? Pero sí, muchas veces nosotros nos saltamos 20 procesos y le damos la solución, pero es nuestra solución. No es como un proceso terapéutico. Nosotros no les decimos qué hacer. Entiende la persona cómo resolver, ¿no? Para que sea válido. Y antes de eso, ¿qué les repetimos? O sea, ya llegó un punto que ya le pusieron, que tú le estás diciendo qué propones. Pero para que él proponga algo que sea más allá de ve tú y habla con su mamá, eso quiere decir que él siente que no lo puede arreglar él solo. ¿Qué tendríamos que decirle para que en el momento que pase algo, él solito o ella solita sepan qué tienen que hacer?
Sí, mira, yo fui maestra de preescolar en algún momento de la vida y eran pequeñitos de 1 año, ¿no? Entonces, con sus herramientas era si alguien te pega, te quita algo, di no, ¿no? Y les enseñábamos con su manita a decir no. Entonces, bueno, eso era lo que teníamos cuando tenían 1 añito. Posteriormente, pues uno va evolucionando en sus habilidades y podemos empezar a dialogar, ¿no? Y el control de afectos e impulsos. No es de voy a los 2, 3 años, me quitas algo, voy y te doy un golpe, ¿no? Es lo común y es lo esperado. Uno aprende a no pegar cuando se enoja, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Justo, bueno, entender en qué periodo de la vida está, ¿no? No es lo mismo un chavo de 15 que un niño de 6 añitos, ¿no? Y entender ahí qué está pasando para decir cuál es tu miedo, ¿no? ¿Qué te preocupa? Oye, ¿por qué no vas tú y le dices, Juanito, no me gustó esto? No, es que tal, ¿qué te da pena? O sea, intentar ver cuál es el problema real que siente el niño para poderle dar alguna herramienta de eso, ¿no? Porque es no, es que me van a dejar de hablar todos. ¿Quiénes son todos, no? ¿Por qué? Y entonces ahí veríamos un tema de que él necesita ser validado, o sea, todos los niños, ¿no? Validados, aceptados. Tal vez si ponen un alto, como que no sería tan popular, ¿no? Sí, y es todo un reto de toda la vida adulta también, ¿no? El saber poner límites que sean más sanos, ¿no? Nos cuesta trabajo y lo trabajamos toda la vida, ¿no? Como tu amiga. O sea, ya es adulta, le pusieron unas uñas feas y no pudo decir que no. Se sintió avergonzada. Sí. ¿No? También de grandes, doctora, ya nos quedan 3 minutos, pero de grandes creo que también eso de lo que a lo mejor yo me jacto de, yo sí pongo el alto, no es tan agradable porque luego uno se hace mala fama de que uno es como, o sea, que tiene un carácter feo, ¿no? Y a lo mejor no es que uno lo tenga feo, ¿no? O a lo mejor es que pues uno siempre pugna por sus derechos, pero a lo mejor no es de la mejor manera, o a lo mejor tendríamos que aprender a cómo solucionarlo, suavizarlo, ¿no? Sí, que justamente ahí muchos tenemos una confusión entre conflicto y dialogar, ¿no? O sea, uno puede llegar y dialogar o poner un alto sin que haya un conflicto real de una discusión, un pleito, un enfrentamiento. Pero, por ejemplo, en mi caso, doctora, yo tengo una voz muy fuerte, o sea, y la gente piensa que estoy enojada y no estoy enojada. Y a veces cuando pongo un alto, pues hablo un poco más, como ahora, a lo mejor ahorita, que pudiera ser muy, y a lo mejor hay gente que dice, pero ¿por qué te enojas? Y yo, no estoy enojada. Que tal vez nos han enseñado que el diálogo siempre tiene que ser dulce, ¿es cultural o sí tenemos que ser dulces al dialogar? O sea, ¿sería eso? Mira, podemos ser directos y no ser agresivos. O sea, más que dulce o no dulce no necesitamos agredir al otro para que nos escuche. Si tu tono es fuerte, es firme, es claro, eso no es un impedimento para arreglar la solución, o sea, llegar a una solución con el otro. Si ya estamos atacando y agrediendo, ahí sí ya es donde ya se convierte en lugar de diálogo, ya es una pelea, ¿no? Vamos a ver con qué le entramos cada quien, qué traemos y a qué nos toca, ¿no? Ay, doctora, pues qué buen tema. ¿Nos puede dar los teléfonos de la sociedad y un breve mensaje para cerrar este tema, por favor? Claro que sí. En Facebook nos encuentran como Sociedad Psicoanalítica de México, SPM. En Instagram como spm.mx y tenemos una clínica de atención psicoanalítica. El teléfono es 555-286-6550. Okay. Y también está nuestra página en internet como SPM, Sociedad Psicoanalítica de México. Cualquier cosa, por ahí andamos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, doctora. Un gusto platicar con usted. Gracias, Gaby Lemos, en la producción y en la operación. Que tengan excelente tarde. Mi nombre es Brenda Galicia. Hasta mañana.